Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya vamos a comenzar esta sexta entrega de Lobo Estepario, un libro que me ha fascinado. Quizás podría arriesgarme a decir que de estos seis, contando Lobo Estepario que ya llevamos, creo yo que ha sido mi favorito. Definitivamente estos autores con un poco de alma oscura son lo mío. Y pues bueno, vamos a continuar con esta lectura de Lobo Estepario. Perdón que se esté moviendo, pero es que aquí mi pedestal inventado está un poquito bizarrón. Pero pues comenzamos con esta sexta entrega y espero y a ustedes también les esté fascinando como a mí Lobo Estepario de Germán Hesse. Y mientras me enjabonaba, pensé en el asqueroso hoyo de barro del camposanto, donde habían dejado caer por la mañana al desconocido, y en los rostros adustos de los fastidiados hermanos en Cristo, y ni siquiera podía reírme de todo ello. Me parecía que allí terminaba, en aquel hoyo de barro, con las absurdas palabras confusas del predicador, con los bobos semblantes desorientados del cortejo fúnebre, a la vista desconsoladora de todas las cruces y tumbas de mármol y latón, con todas esas flores falsas de alambre y de vidrio, no solamente el desconocido, y terminaría un día u otro también yo mismo, sepultado en el lodo ante el desorden y la falsedad de los asistentes. No, sino que así terminaba todo, todos nuestros propósitos, toda nuestra cultura, toda nuestra fe, toda nuestra alegría y todo nuestro placer de vivir, que estaba tan enfermo y pronto habría de ser sepultado en algún lugar también. Un camposanto era nuestro mundo cultural. Aquí eran Jesucristo Sócrates, Mozart y Haydn, Dante y Goethe, nombres ilegibles encima de las losas de hojalata llenas de moho, rodeadas de falsos y confusos concurrentes, que habrían dado cualquier cosa por haber podido creer aún en las lápidas de latón que en otro tiempo les habían sido sagradas. Y cualquier cosa por poder decir, aunque solamente fuera una palabra seria y honesta de tristeza y desesperanza acerca de este mundo desaparecido, y a los cuales, en lugar de todos, no les quedaba otra cosa que el confuso y absurdo estar dando vueltas alrededor de una sepultura. Colérico, terminé por afeitarme la barba en el sitio donde acostumbraba hacerlo. Durante unos minutos intenté curarme la herida. Sin embargo, tuve que volver a cambiarme el cuello, que acababa de ponerme limpio. Y no podía explicarme por qué hacía todas esas cosas, pues no tenía el menor interés de asistir a aquella invitación. No obstante, uno de los fragmentos de Harry estaba actuando una comedia otra vez. Llamaba al profesor un hombre cordial, suspiraba por un poco de aroma de humanidad, de sociedad y de conversación. Se acordó de la hermosa señora del profesor, encontró en el fondo muy agradable la idea de pasar una velada junto a amables anfitriones, y me ayudó a pegarme en la barbilla un tafetán. También me ayudó a vestirme y a ponerme una corbata a propósito, y con delicadeza me desvió de seguir mi verdadero deseo y quedarme en casa. Al mismo tiempo, estaba pensando, lo mismo que yo ahora me visto y salgo a la calle, voy a visitar al profesor y cambio con él galanteos. Todo ello realmente sin querer. Así hace, vive y actúa un día y otro, a todas horas, la mayor parte de los hombres, a la fuerza y en realidad, sin quererlo, hacen visitas, mantienen una plática, durante varias horas permanecen sentados en sus negocios y oficinas. Todo a la fuerza, automáticamente, sin desearlo. Todo podría ser realizado lo mismo por máquinas o dejar de realizarse. Y esta mecánica incesante, es lo que les limita, igual que a mí, a practicar la crítica sobre la propia vida, admitir y sentir su estupidez y ligereza, su futilidad terriblemente ridícula, su tristeza y su irremisible soberbia. ¡Oh! Y tienen razón, infinita razón, los hombres en vivir de esta manera, en jugar sus jueguecitos, en esforzarse por esas cosas importantes, en lugar de defenderse contra la entristecedora mecánica y observar exasperados en el vacío, como yo lo hago, hombre descarriado. Cuando en estas páginas menosprecio en algunas ocasiones y hasta satirizo a los hombres, no crea porque nadie se les ha puesto la culpa, que los inculpo, que quisiera ser responsable a todos de mi propia miseria. Pero yo,
que ya he llegado tan allá, que estoy al borde de la vida, donde se cae en la oscuridad sin fondo, cometo una injusticia y miento, sí, intento engañarme a mí mismo y a los demás, de que esta mecánica todavía sigue funcionando para mí, como si yo también perteneciera a aquel maravilloso mundo infantil del eterno jugueteo. La noche transcurrió, por su parte, de una manera extraordinaria, acorde con todo esto. Frente a la casa de mi amigo me quedé inmóvil durante unos minutos, observando hacia las ventanas de arriba. En este lugar habita este hombre, pensé. Y va haciendo año con año su labor. Lee y comenta textos, busca las relaciones entre los mitos del Asia Menor y de la India. Y al mismo tiempo está feliz, puesto que cree en el valor de su trabajo, en la ciencia cuyo siervo es, cree en el valor de la mera ciencia, del almacenamiento, pues tiene fe en el progreso, en la evolución. No estuvo en la guerra, no ha experimentado el estremecimiento debido a Einstein. Perdón, me volé. Pues tiene fe en el progreso, en la evolución. No estuvo en la guerra, no ha experimentado el estremecimiento debido a Einstein. No me había saltado, sí lo leí bien. El estremecimiento debido a Einstein, de sus fundamentos de pensamiento humano hasta hoy. Esto cree él que importa solo a los matemáticos. No ve cómo por todas partes se está preparando la próxima guerra. Estima despreciables a los judíos y a los comunistas. Es un niño bueno, sin ideas, alegre, que se concede importancia a sí mismo. Es muy envidiable. Me decidí de golpe y entré. Fui recibido por la criada con delantal blanco y me fijé. Pero no sé qué pensamiento, con toda exactitud dónde llevaba mi sombrero y mi abrigo. Me llevaron a una estancia iluminada y cálida, donde me invitaron a guardar, y en lugar de susurrar una oración o dormitar un poco, seguí un impulso juguetón y cogí en las manos el objeto más próximo que se me ofrecía. Era un cuadro pequeño con su marco, que tenía su puesto encima de la mesa redonda. Obligado a estar de pie, con una ligera inclinación por un soporte de cartulina en la parte posterior. Era un grabado y representaba al poeta Goethe. Un anciano lleno de carácter y absurdamente peinado, con el semblante bellamente dibujado, en el cual no faltaban ni los célebres ojos del fuego, ni el rasgo de soledad con un ligero velo de cortesania, ni la apariencia trágica en los cuales el pintor había puesto tan especial cuidado. Había logrado dar este viejo demoníaco, sin menoscabo de su profundidad, un tinte académico y teatral autodinomio y de integridad, y representarlo dentro de todo como un viejo realmente hermoso, que podía servir de adorno en toda casa burguesa. Posiblemente este cuadro no era más necio que todos los cuadros de esta clase. Todos estos lindos redentores, apóstoles, héroes, genios y políticos, producidos por aplicados artífices, quizás me estaba de aquella manera solo por cierta jactancia virtuosa. Sea de ello lo que quiera, me puso de todos modos los pelos de punta. A mí, que ya estaba suficientemente excitado y cargado, esta reproducción frívola y complacida de ese mismo viejo Goethe, como un discrepante fatal, y me hizo ver que no me encontraba en un lugar apropiado. Aquí estaba en su alimento maestros antiguos bellamente estilizados y grandezas nacionales, pero no lobos esteparios. Si en aquel momento hubiera entrado el propietario de esa mansión, tal vez hubiera tenido la oportunidad de ejecutar mi partida, manifestando argumentos convincentes. Sin embargo, fue su señora la que entró y yo tuve que admitir mi destino, aunque presagiando, la catástrofe. Nos saludamos y a la primera desavenencia le siguieron otras. La señora me felicitó por mi buena apariencia, empero yo tenía perfecta conciencia de cómo había envejecido en los años desde nuestra última entrevista. Ya al darme ella la mano, me había hecho recordarlo irremediablemente el dolor de los dedos atacados por la gota. Sí, enseguida me preguntó cómo estaba mi buena mujer, y tuve que decir que mi esposa me había abandonado y que nuestro matrimonio estaba disuelto. Cuando el profesor entró, igualmente él me saludó con bastante cortesía, y la rigidez y gracia de la situación hallaron en ese momento la expresión más deliciosa que se puede imaginar. Tenía un periódico en la mano, el diario al que estaba suscrito,
un diario de partido militarista y promotor de la guerra. Y luego de haberme dado la mano, señaló al periódico y refirió que allí se decía algo de un tocayo mío, un publicista Haller, que tenía que ser un mal bicho y un socio sin patria, que se hubiera burlado de Kaiser y había expuesto su opinión de que su patria no era nada menos culpable que los países enemigos en el estallido de la guerra. Vaya, un tipo que tenía que ser. ¡Ja! Pero aquí llevaba el mozo lo suyo. La redacción había dado buena cuenta del mal bicho y lo había puesto en la picota. Hablamos de otra cosa cuando vio que este tema no me interesaba. Sin embargo, los dos no pudieron pensar ni por asomo en la eventualidad de que aquel energúmeno estuviera sentado entre ellos. No, y no obstante, así era. El energúmeno era yo mismo. Bien, ¿para qué armar un alboroto e intranquilizar a la gente? Me reí en mi fuero interno, pero di ya por perdida la esperanza de gozar esta noche de algo agradable. Conservo el instante exactamente en la memoria. Exactamente en aquel instante cuando el profesor se refería al traidor de la patria Haller. Se condensaba en mi malévolo sentimiento de postración y consternación que se había ido acumulando en mi interior desde la escena del camposanto y no había dejado de aumentar hasta convertirse en una tremenda opresión, en un malestar corporal, en el bajo vientre. Es una sensación asfixiante y alarmante de desgracia. Yo sentía que algo estaba en acecho contra mí, que un peligro me amenazaba por detrás. Por fortuna llegó el aviso de que la comida estaba lista. Nos dirigimos al comedor, y mientras yo me esforzaba por decir una y otra vez o por preguntar cosas indiferentes, iba comiendo más de lo que tenía por costumbre. Y me sentía más deplorable, por momentos. Dios mío, pensaba, ¿por qué nos atormentamos de esta manera? Me daba cuenta perfectamente que mis anfitriones tampoco se sentían bien, y de que su animación les costaba trabajo. Ya porque yo produjera un efecto tan lamentable, ya porque hubiera acaso algún disgusto en la casa. Me preguntaron muchas cosas a las cuales no se podía dar una respuesta franca, pero me encontré envuelto en una posición de verdaderos embustes, y a cada palabra tenía que luchar con una sensación de asco. Por último, y para variar de rumbo, comencé a referir acerca del sepelio que había presenciado. Empero, no lograba encontrar el tono. Mis incursiones por el campo del humorismo generaban un efecto desconcertante. Cada vez nos íbamos apartando más. Dentro de mí, el lobo estepario se reía a mandíbula batiente. Y a la postre, estábamos todos bien silenciosos. Regresamos a aquella primera estancia para tomar café y licor. Tal vez eso viniera un poco en nuestro auxilio. Sin embargo, entonces me fijé de nuevo en el príncipe de los poetas, pese a que había sido colocado a un lado encima de una cómoda. No podía desentenderme de él. Y, no sin escuchar dentro de mí voces que me anunciaban el peligro, volví a tomarlo en la mano y comencé a disputar con él. Yo estaba como poseído del sentimiento de que la situación era intolerante, de que ahora había que lograr emocionar a mis anfitriones, exaltarlos y templarlos a mi tono, o por lo contrario provocar una vez más la explosión. Naturalmente, se debe suponer, dije, que Goethe en verdad no había tenido esta apariencia, estaba soberbia, y esta magnánima actitud, esta majestad lanzando amables miradas a los distinguidos concurrentes, y bajo la máscara varonil de este mundo de la más encantadora sentimentalidad. Mucho se puede tener ciertamente contra él. También yo tengo a veces muchas cosas contra el viejo lleno de habilidad. Empero, representarlo así, no, eso ya es algo demasiado. La señora de la casa terminó de servir el café con un semblante de intenso sufrimiento. Luego salí apresuradamente de la estancia, y su marido me confesó, medio aturdido, medio lleno de censura, que este retrato de Goethe pertenecía a su mujer, la cual sentía por él una preferencia especial, y pese a que desinteresadamente estuviera usted en lo cierto, lo que yo, por lo demás, pongo en duda, no tiene usted el derecho de expresarse tan crudamente. Tiene razón en esto, acepté. Por desdicha, es un hábito, un vicio, decirme invariablemente, por la expresión más severa posible, lo que por otra parte hacía también Goethe en sus buenos momentos. Es cierto que este melifluo Goethe de salón
No hubiera empleado nunca una expresión cruda, franca, inmediata. Pido a usted y a su señora 1000 perdones. Tenga la generosidad de decirle que soy esquizofrénico, y al mismo tiempo pido permiso para retirarme. El caballero, muy ofuscado, no dejó de oponer algunas objeciones. Dijo otra vez que qué bellos y llenos de estímulo habían sido en otro tiempo nuestros diálogos, más aún que mis hipótesis acerca de Mitra y de Grincha, o de Grinchna, le habían causado profunda impresión, y que también hoy esperaba otra vez, etcétera. Le agradecí este reconocimiento y le dije que esas eran palabras muy cordiales, empero que por desgracia mi interés por Grinchna, lo mismo que por mi condescendencia por los diálogos científicos, habían desaparecido total y definitivamente, que hoy le había mentido en varias ocasiones, por ejemplo, que no llevaba en la ciudad algunos días, sino muchos meses, pero que hacía una vida para mí solo, y que no estaba ya en condiciones de visitar casas distinguidas, porque en primer lugar siempre estoy de muy mal humor, y atacado de gota, y en segundo término, borracho la mayor parte de las veces. Permítanme un segundo porque ya se oscureció, voy a prender la luz. Listo. Asimismo, para dejar las cosas en su punto y tan solo para no quedar como un mentiroso, tenía que confesar al estimado señor que me había ofendido muy gravemente. Él había hecho suya la posición insensata y obstinada, digna de un militar sin ocupación, pero no de un hombre de ciencia, en que se colocaba un periódico reaccionario con respecto a las opiniones de Heller. Que este mozo y socio sin patria, Heller, era yo mismo, y mejor le iría a nuestro país y al mundo si tan solo los contados hombres capaces de pensar se declararan partidarios de la razón y del amor a la paz, en vez de instigar a ciegos y fanáticos a una nueva guerra. Esto es, y con ello, adiós. Me paré, me despedí de Goethe y del profesor, tomé mis cosas de la percha y salí apresuradamente. Con estruendo aullaba dentro de mi ser el lobo pernicioso, perdón. Una estupenda escena se me presentó entre los dos Harrys, pues al instante entendí claramente que esta hora vespertina poco sustanciosa tenía que ser para mí mucha más importancia que para el irritado profesor. Para él era un desengaño y un pequeño disgusto, pero para mí era una última frustración y un echar a correr. Era mi despedida del mundo burgués, moral y erudito. Era una victoria completa del lobo estepario. Y representaba un despedirse derrotado y huyendo, una propia manifestación de rotura, una despedida inconsolable, impulsiva y sin humor. Me despedí de mi mundo anterior y de mi patria, de la burguesía, la moral y la erudición. No de otro modo que el hombre que tiene una úlcera en el estómago se despide de la carne de cerdo. Colérico, corría a la luz de los faroles, frenético y lleno de mortal afición. Qué día tan sin consuelo había sido, tan avergonzante, tan avieso, de la mañana hasta la noche, desde el camposanto a la escena de la casa del profesor. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Había alguna razón para continuar echando sobre sí más días como este, para continuar devorando más alimentos así? ¡No! Y por eso había que poner fin esta noche a la comedia. Vete a casa, Harry, y decapítate. Bastante tiempo has esperado ya. Por las calles corrí de un lado hacia el otro, en desdichado estado. Francamente había sido terco por mi parte marchar a la buena gente, el adorno de su salón. Era estúpido y descortés, sin embargo, yo no podía, y no pude hacer de ninguna manera otra cosa. Yo no podía tolerar esta vida sumisa, de fingimiento y corrección. Y ya por lo visto, tampoco podía tolerar la soledad, ya que la compañía de mí mismo se había vuelto tan inexplicablemente odiada y tan producida tal asco, que ya en el vacío de mi infierno me asfixiaba dando vueltas. ¿Qué salida podía haber aún? No había ninguna. ¡Oh, padre y madre míos! ¡Oh, fuego sagrado lejano de mi juventud! ¡Oh, vosotros, miles de alegrías, de trabajos y de afanes de mi vida! Nada de ello. No me quedaba, ni siquiera arrepentimiento, solo asco y dolor. Jamás, como en esta hora, me parecía que me había hecho tanto daño el mero tener que vivir.
Era una desdichada taberna ubicada en los suburbios. En una desdichada taberna ubicada en los suburbios, reposé unos instantes, tomé agua con coñac, volví a correr, perseguido por el demonio, y a remontar y a descender las callejuelas empinadas y curvadas de la zona antigua de la ciudad, y vagar por los paseos, por la plaza de la estación, tomar un tren, pensé. Entré en la estación y observé fijamente el cartel que anunciaba los itinerarios. Bebí un poco de vino, traté de meditar. Cada vez más cerca, cada vez más distante, empecé a ver el fantasma que tanto miedo me producía. Era el regreso a mi hogar, el retorno a mi habitación, el tener que detenerme ante la consternación. A esto no podía huir, pese a que estuviera corriendo durante varias horas más. Al regreso hasta mi puerta, hasta la mesa con mis libros, hasta el diván con el retrato de mi querida colgado encima, no podía escapar al momento en que tuviera que abrir la nueva navaja de afeitar y darme un tajo en el cuello. Cada vez con mayor claridad se presentaba ante mí este cuadro, cada vez más distantemente. Con violentos latidos del corazón, sentía yo la angustia de todas las angustias, el miedo a la muerte. Sí, tenía un horrible miedo a la muerte. Pese a que no veía otra salida, aun cuando en torno se amontonaban el asco, el dolor y la desesperación. A pesar de que ya nada estaba en condiciones de seducirme, ni de producirme una alegría o una esperanza, me horrorizaba, empero, de una manera inexplicable la ejecución, el último momento de corte tajante y frío en la propia carne. No hallaba alguna manera para olvidarme de lo temible. Si en la disputa entre la ficción y el temor triunfara hoy incluso este último, mañana y todos los días habría de tener frente a mí otra vez a la aflicción, aumentada con el desprecio de mí mismo. Volvería a coger en la mano la navaja tantas veces y dejarla después, hasta que al fin alguna vez estuviera desde luego consumado. Por esa razón es mejor hoy que mañana. Efectivamente, intentaba convencerme a mí mismo como a un niño temeroso. Sin embargo, el niño no escuchaba. Huye, quiere vivir. Repentinamente seguí siendo arrastrado a través de la ciudad. En amplios círculos estuve dando vueltas en torno a mi vivienda, siempre con el regreso en la mente, siempre retardándolo. Acá y allá me entretenía en una taberna, para tomar una copa, para tomar 2 copas, luego seguía mi correría, en un amplio círculo, alrededor del objeto, de la navaja para afeitar, de la muerte. Muerto de fatiga, estuve sentado varias veces en algún banco, en el borde de alguna fuente, en una graduación, en un guardacantón. Escuchaba latir el corazón. Me secaba el sudor que corría por la frente. Volví a correr, lleno de mortal angustia, lleno de ardiente y llameante deseo de vivir. De esta manera llegué, a la hora muy avanzada de la noche, y por un barrio perdido, para mí casi extraño, a un restaurante detrás de cuyas ventanas retumbaba una atropellada música de baile. Encima de la puerta leía al entrar un viejo letrero, El Águila Negra. Dentro había ambiente de parranda, bulla de muchedumbre, humo, vaho de vino, y en gritería. Y el segundo salón se bailaba. Allí se debatía furiosa la música de danza. Me quedé en el primer salón, lleno de gente sencilla, en parte vestida probablemente. En tanto que detrás, en la sala de baile, se divisaban también figuras elegantes. Empujado por la multitud de un lado a otro por el salón, fue apretado contra una mesa cerca del mostrador. En el diván junto a la pared estaba sentada una bonita muchacha pálida, en un ligero vestido de baile, con un gran escote. En el cabello una flor marchita. La muchacha me observó con atención y afablemente, cuando me vio llegar, sonriente se hizo un poco a un lado y me dejó el sitio. ¿Me permite?, pregunté y me senté junto a ella. Lógicamente que te permito, contestó. ¿Quién eres? Gracias, agregué. Me es imposible ir a casa, no puedo. Quiero quedarme aquí, a su lado, si es usted tan amable. No puedo volver a casa. Hizo un gesto como si me comprendiera, y cuando bajó la cabeza, vi que su bucle se caía en la frente junto a su oído, y vi que la flor marchita era una camelia. Del otro lado retumbaba la música. Delante del mostrador, las camareras gritaban con precipitación sus pedidos. Quédate aquí, me dijo con una voz que me convenció. ¿Por qué no puedes regresar a tu casa? Porque me espera algo. No puedo. Es muy horroroso. Entonces quédate aquí. Ven,
Límpiate las gafas. ¿Cómo es posible que puedas ver algo con esos anteojos tan sucios? Dame tu pañuelo. ¿Qué vamos a tomar? ¿Borgoña? Me limpió las gafas, entonces pude verla con mucha claridad. El rostro blanquecino bien formado, con la boca pintada de rojo sangre, los ojos grises claros, la frente lisa y serena, el bucle derecho por delante de la oreja, generosa y un poco irónica, me cuidó de mí, pidió vino, cochó conmigo y al propio tiempo miró hacia el suelo, a mis zapatos. ¡Dios mío! ¿De dónde vienes? Parece que si hubieras llegado a pie desde París. Así no se viene un baile. Admití y dije que no. Reí un poco, la dejé hablar. Me gustaba mucho. Y esto me causa admiración, pues hasta ahora había evitado siempre a esta clase de muchachas, y las había mirado más bien con desconfianza. Y ella era para conmigo justamente como en este momento me convenía que fuera. ¡Oh! Y así ha sido siempre conmigo, desde aquella hora. Me trataba con tanto cuidado como yo no necesitaba, y tan irónicamente como necesitaba también. Pidió un panecillo y me ordenó que lo comiera. Me sirvió vino y me mandó también beber un trago, pero no muy rápidamente. Después elogió mi mansedumbre. Eres bueno, dijo intentando animarme. Le haces a una sencillo el trabajo. Vamos a apostar a que desde hace mucho tiempo tuviste que obedecer a alguien. Usted ha engañado la apuesta. Sin embargo, ¿de dónde sabe usted esto? No tiene arte. Acatar es como comer y beber. Quien se pasa mucho tiempo prescindiendo de ello, a ese ya no le importa nada. ¿Es cierto que a mí vas a obedecerme con mucho gusto? Con bastante. Usted lo sabe todo. Tú haces sencillo aún el camino. Tal vez, amigo, pudiera yo decirte también qué es lo que en tu casa te espera y de lo cual tienes tanto temor. Empero, tú lo sabes también. No tenemos necesidad de hablar de ello. ¿No es eso? ¡Pamplinas! O uno se ahorca. Bueno, entonces se ahorca uno, desde luego. Será porque tenga motivo. O vive uno y entonces no tiene que preocuparse más de la vida. No hay nada más sencillo. ¡Oh! Vociferé. Si eso fuera tan fácil. Yo me he ocupado mucho de la vida. Dios lo sabe. Y no ha servido de nada. Estrangularse es quizás complicado, no lo sé. No obstante, vivir es mucho, muchísimo más complejo. Dios sabe lo difícil que es. Ya comprobarás cómo es muy sencillo. Por algo se comienza. Te has limpiado los anteojos, has comido, has bebido. Ahora vamos a limpiar tus pantalones y calzado. Y después vas a bailar un shimmy conmigo. ¿Ve usted? Dije animado. ¿Cómo yo tenía razón? Nada me desagrada más que no poder ejecutar una orden de usted. Empero, esta no puedo cumplirla. No puedo bailar un shimmy, ni un vals, ni una polka, y como se llamen todas esas cosas. Nunca he aprendido a bailar. ¿Ve usted cómo no todo es tan fácil como usted lo cree? Y bueno, vamos a dejar hasta aquí la lectura, esta sexta lectura de Lobo Estepario. Espero y les esté gustando, la verdad es que a mí me parece bastante buena. Y pues bueno, ya les estaré compartiendo el video en el canal y pues bueno, en las demás redes. Muchas gracias y nos estamos viendo.